está llegando al departamento 20 de la República Oriental del Uruguay. Bueno, buenas noches. Carmen ya hizo esa síntesis imposible. Estaba pensando mientras ella hablaba, ¿qué voy a decir yo? Pensaba hablar de más o menos la estructura, pero bueno. Cuando venía en el 181 para acá, recordaba, mirando a la gente en el ómnibus, o pensaba o sentía que el otro siempre nos interpela. Yo en Estados Unidos, algunos de mis libros, especialmente el más voluminoso, La Frontera Salvaje, pero también desde entrevistas o algunos programas o artículos, siempre trato de dar la visión exterior desde el interior, por ejemplo, de la gran potencia Estados Unidos, su relación con los inmigrantes, su relación con el resto del mundo. Yo soy un exiliado económico, no me fui por problemas políticos, sino por la gran crisis del 2001, 2002 aquí en el Río de la Plata, la consecuencia neoliberal de ese quiebre que fue en América Latina. Yo sentía también ahora como uruguayo que vuelvo, que sigo siendo tan uruguayo como cualquiera, es decir, diferente a todos, cada uno somos diferentes a todos, pero somos tan uruguayos como los que están adentro, los que están afuera. Y sentías esa sensibilidad de mirar los rostros, escuchar las voces, y sin que me digan nada me interpelaban. Y luego me bajé ahí en Boulevard Artigas, en la Facultad de Arquitectura, la querida Facultad de Arquitectura, que siempre que veníamos dábamos una vuelta ahí, porque el inmigrante es una especie hipersensible a la memoria. Es como alguien dijo que el tango se siente, la mejor forma de sentir el tango es muy cerca o muy lejos. Y esa es la condición del inmigrante, es un ser hipersensible a la memoria especialmente. Y muchas veces al lenguaje. Yo cuando vuelvo acá, algunos pensarán, bueno, hay como cierta influencia de otros idiomas. Sí, claro, porque aparte soy más viejo y obviamente que uno va sumando experiencia, pero también noto que el lenguaje uruguayo es diferente al que yo dejé. Y entré a la Facultad de Arquitectura un ratito antes de venir acá. Y ahora está Álvaro Portillo aquí, que recién me di cuenta que estaba aquí, nos saludamos. Él fue mi profesor, leímos sus libros en los años 90, aquellas clases de arquitectura que estábamos hasta medianoche a veces. En Estados Unidos, si tienen que hacer eso, se desmayan los muchachos. Entonces, cuando les digo, miren que teníamos exámenes de matemáticas, está Carmela Jones por ahí, ex compañera arquitecta, que no me deja mentir. Bueno, por lo menos es un testimonio. Y teníamos 7, 8, a veces, 6, 7 horas de exámenes de matemática o de estructura. Y si te sentías mal, jodete. Y hoy, te hacen un juicio, más o menos, 3 horas, demasiado. Eso es todo otro tema. Pero en ese momento yo acabo de entrar en la Facultad de Arquitectura y diferente a otras partes del mundo, todo se conserva, el espacio físico es el mismo, estrictamente el mismo. Increíblemente no ha cambiado nada en ese aspecto físico, pero no en otros aspectos. Sí que vi los rostros de aquellos muchachos y pensaba que son casi niños, pero eso éramos nosotros. Y teníamos esperanzas, miedos, que hoy nuestras esperanzas y miedos son totalmente diferentes. Tenemos una perspectiva existencial totalmente diferente, pero además geográfica y cultural, porque lo vemos desde afuera. Y eso permite al inmigrante, es una ventaja o una desventaja, una hipersensibilidad de percepción, tanto en los países al cual emigramos como aquellos a los cuales volvemos. Estamos permanentemente siendo interpelados, a veces de una forma consciente, a veces de una forma inconsciente. En Estados Unidos es una permanente comparación de cómo se hace en mi país, cómo se piensa en mi país. La comparación, vivo en una universidad casi que mis clases tienen más o menos unas 20 naciones en cada curso. Entonces es una permanente cruce de distintas culturas, etc. Y todo eso permanentemente es una interpelación, pero mi propio país, mi primer país, mejor dicho, me interpela permanentemente. Y los espacios son los mismos, sin embargo. Las mismas baldosas, como decía Jaime Arroz, las mismas baldosas partidas hace años. Incluso están las mismas baldosas partidas hace años, y él las cantó así como una generación.
es decir, Uruguay en ese aspecto es muy conservador, y es un aspecto bueno y a veces un aspecto malo, ¿verdad? Hablando de arquitectura, el Burger King ahí en Ejido y 18 y el McDonald's al frente, esos son dos atentados terroristas. Pero nadie dice que no puedan abrir un McDonald's. Bueno, está bien, estamos en un juego capitalista, pero construyen un edificio nuevo. ¿Por qué bombardear la memoria de Montevideo de esa forma? Vulgarizar de esa forma, en muchos aspectos. Bueno, ahora, el tema del inmigrante, si comparamos con Estados Unidos, que siempre es un conflicto permanente la migración, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, obviamente hay una mayor diversidad, son 340 millones de personas, una permanente inmigración. Aquí en Uruguay es una población más homogénea. Siempre estuvimos orgullosos de nuestra diversidad, pero hay que decir la verdad, es una diversidad europea en gran medida, etc. Pero en Estados Unidos nunca fueron bienvenidos. Ahora, en Uruguay sí fueron en gran medida bienvenidos con sus conflictos, pero hay algo que quisiera traer a colación, un fenómeno que, así como en Estados Unidos el inmigrante nunca fue y no es, y menos ahora, bienvenido, a pesar de ser un país de migrantes, el emigrante no fue tan cuestionado. De hecho, en Estados Unidos hay 8 millones hay 8 millones de estadounidenses en el exterior. 8 millones de estadounidenses viven afuera, no son un problema cultural, narrativo, político. El problema son los inmigrantes. A mí me parece que en Uruguay es lo opuesto, y acá viene el tema del voto consular. A mí me parece que los inmigrantes siempre fueron razonablemente bienvenidos, las leyes fueron bastante abiertas para la inmigración, nos convenía, pero teníamos una mentalidad, probablemente la diferencia de que no estábamos en el centro político, entonces estábamos más hábitos de receptores. No podemos decir que no teníamos mucha población porque el centro de Estados Unidos estaba vacío también, la densidad es muy baja, eso es un mito, está sobrepoblado, el mito de aquellos que no quieren inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, ahora, sin embargo, ocurre lo opuesto. En Uruguay el inmigrante fue mucho mejor recibido que el emigrante. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Bueno, puedo ilustrarlo brevemente. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? Bueno, me apuro. Lo puedo ilustrarlo brevemente con una anécdota, por ejemplo, y luego paso a un hecho más legal. Recuerdo en 2011, cuando Uruguay salió campeón de América en Argentina. Y bueno, como todo uruguayo en el exterior, siempre estamos pendientes de qué pasa en el paisito. Y bueno, salió campeón y todos festejaron. Y bueno, yo puse en Twitter como un saludo. No soy fanático de fútbol y mucho menos el patriota. De hecho, me han acusado de antipatriota en todos lados que voy, obviamente. Pero hay un sentimiento de festivo y también festejé. Y bueno, recibí muchas respuestas por email. Generalmente las amenazas vienen por email, pero por Twitter también. Y decía, bueno, no te subas al carro, los que están se fueron, etc. Y siempre esa percepción de que se fue es el que nos dejó, que nos abandonó, que no merece, que no sufre y no merece compartir los sentimientos, las alegrías y las esperanzas del Uruguay, ¿verdad? Algo totalmente falso. Pero en ese momento yo me puse a revisar, solo por contar, porque es obvio que la gran mayoría de los jugadores uruguayos vivían y trabajaban en el exterior, ¿no? Y eran de 22 jugadores, 20 vivían y trabajaban en el exterior. Forlán, Suárez, todos festejaban y gritaban los goles, ¿no? Era Uruguay, los uruguayos, ¿no? Pero son también inmigrados, laborales o temporales o lo que sea. Y está el concepto ese de afuera son de palo, que creo, si no está mal el mito popular, lo dice Obdulio Varela en el 50, pero no tiene nada que ver con la inmigración. Lo adoptan eso, y nosotros los que estamos afuera muchas veces lo hemos escuchado y lo hemos sentido. Tal vez ustedes no se dan cuenta porque están acá, pero así como imagino yo que alguien que es negro siente determinados momentos y permanentemente cierta discriminación, a veces sin querer, porque recordemos hay 3 formas de racismo. A nosotros nos falta la ideológica en Uruguay, pero tenemos las otras 2, estructural y cultural. Pero supongo que la víctima siempre es más sensible a la discriminación. Bueno, algo sí nos pasa a los inmigrantes, no solo los
uruguayos, todos los inmigrantes que conozco, y conozco muchísimos en Estados Unidos, siempre sienten eso mismo. O porque siempre nosotros tenemos que llamar, pero a nosotros no nos llaman de Uruguay, es como se fuiste. Y todos muchos se quejan de eso, ¿por qué siempre nosotros tenemos que llamar a Uruguay, conectarnos y ellos no nos dan pelota? Bueno, esa es la clásica, seas estudiante o inmigrante laboral. Entonces, me he preguntado, bueno, ¿será que son percepciones nada más? Bueno, son percepciones muy fuertes, pero ¿cómo podemos apoyar esa percepción con algo más? Bueno, ese algo más, por ejemplo, podemos verlo en la Constitución y en el referendo 2009. La Constitución, si mal lo leí, porque no soy experto en eso, pero simplemente la leí hace unos años, del 67, si mal no recuerdo el artículo 77, pero el artículo 77, corríjanme los que están acá expertos en eso, el artículo 77 dice que uno es... nuestros hijos en el exterior son automáticamente uruguayos, ¿verdad? Legalmente uruguayos, y no pueden renunciar. Es decir, podemos tener doble nacionalidad, pero la uruguaya no podemos renunciar. Es decir, no podemos renunciar en muchos países se puede renunciar. A la estadounidense se puede renunciar, y muchos lo hacen para evitar impuestos, etcétera, como Tina Turner, Madonna, etcétera. Pero la uruguaya no se puede renunciar, ¿sí? Pero no podemos votar desde el exterior. Y además, cuando hubo la oportunidad de aprobar ese plebiscito, la mayoría, incluso Montevideo, que fue el que estuvo más a favor de eso, el 55% estuvo en contra. Es decir, no hubo voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque los afectados no votábamos. Los que estábamos afuera, que somos a veces el segundo y a veces el tercer departamento más grande del Uruguay. 500.000 de habitantes en el exterior, somos tan uruguayos como cualquiera, y somos a veces más que en Canelones. La cifra que mencionas de la ONU es de uruguayos, pero si suman, perdón, de emigrados, ¿verdad? Casi 400. Lo que recogen los censos de Naciones Unidas recoge de todos los censos del mundo los nacidos en Uruguay. Exacto. Sin nietos e hijos. Es decir, casi 400.000, 370.000 en el 2020. Pero si sumamos nuestros hijos, pasan del 500.000, fácil, según estadística. Incluso he leído una página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Pasamos, es decir, más que Canelones. Pero ¿qué pasa? Uruguay es el único país, a pesar de una historia largamente progresista en la materia, en educación, en divorcio, recordemos educación del siglo XIX, la universalización, la salud, el derecho al divorcio a principios del siglo XX, el voto femenino a la Constitución de 1717, muy avanzado en muchos aspectos, más que Argentina, incluso más que la mayoría de los estados de Estados Unidos. Pero en ese aspecto de migración, ¿qué pasó? Somos el único país de Sudamérica que no permite voto consular, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, ¿por qué no la sufren? Pero por supuesto que la sufren. Primero que somos uruguayos, ¿no? Ya por ser uruguayos tenemos un derecho legal y cultural y emocional. Segundo, de que desde la crisis, recuerdo, enviábamos remesas y pasaban los 100 millones de dólares. Ahora están en los 61 millones de dólares y los inmigrantes venezolanos, cubanos, dominicanos envían casi lo mismo. Pero está casi equilibrado. Pero los que estamos uruguayos afuera enviamos. Y además pagamos impuestos, obviamente, como cualquier uruguayo que tiene alguna relación, alguna pequeña propiedad que nos quedan aquí en Uruguay. Es decir, seguimos también vinculados económicamente, seguimos tan informados o más que muchos, día a día, apasionadamente informados de Uruguay. Somos uruguayos. Ahora, el único país de América del Sur y uno de los pocos del mundo que no acepta voto consular o epistolar. Alguien dirá, ¿tiene costo? Bueno, para eso están los consulados, ¿no? Y yo creo que no es tanto el hecho de poder votar, sino la dignidad de decir, tenemos el derecho de votar. Aunque no votemos por razones geográficas, bueno, hay que irse a alguna ciudad lejana, etc. Pero por lo menos reconocer ese reconocimiento de que tenemos iguales derechos. Es decir, se supone que las democracias expanden los derechos y la libertad no las restringen. Ahora, el otro punto interesante, y acá me conecto con el tema de los uruguayos recibimos mejor a los inmigrantes y no consideramos también a los que se van, a los emigrantes. Según la Constitución también, y acá es el artículo 77,
Esto lo leí hace unos años, pero estoy casi seguro que el artículo 78, perdón, el artículo 78 dice, creo que es el único país del mundo, una persona que está 15 años haciendo negocios acá en Uruguay puede residir, sabemos que podemos irnos o no, ok, termino con esto, me dicen finish. I can speak Spanish too. Okay. Una persona extranjera sin ciudadanía uruguaya puede votar. Rarísimo en parte del mundo. Es decir, confirma lo que decía, no es solo una percepción, está en la ley. Ese hecho de que está muy bien, recibimos con aplausos al de afuera, pero los que se van son de palo. Y además hay como una especie de sentimiento negativo. Bueno, ya, I know, finish. Okay.